Hola, soy Ricardo Castro, tengo 21 años, soy estudiante de Ingeniería en Biotecnología del Tecnológico de Monterrey. Este día quiero hablarles sobre el VIH-Sida. VIH significa virus de inmunodeficiencia humana y SIDA, síndrome de inmunodeficiencia adquirida. La razón por la que les quise hablar de este tema es que porque pertenezco a la comunidad LGBT+, uno de los grupos más afectados por este virus. Además, pertenezco a la subcultura del ballroom, un estilo de danza que se practica desde los años 70 en el Harlem de Nueva York y que apenas lleva unos 8 años en México. Eh, el VIH es un virus, un retrovirus, es decir, que su material genético se encuentra en forma de ARN. Tiene que pasar a ADN para añadirse a nuestras células e infectarlas. Hay dos tipos de virus. Unos virus se replican y no se activan y otros se replican y se activan instantáneamente. En el caso del VIH es un virus que se replica y no se activa, es decir, puedes pasar hasta 10 años ya contrayendo el virus sin activarse en tu organismo, es decir, sin desarrollarse como síntomas a partir de él. En la actualidad, los sistemas de salud están intentando que las personas que viven con VIH lleguen a una carga indetectable. ¿Qué es una carga indetectable? Es una persona que tiene un número de copias muy bajo que no es posible de reaccionar al momento de tomar la muestra, es decir, que no es reactiva. ¿Qué significa ser una persona con carga indetectable? Que no puedes transmitir el virus a otra persona, ni tampoco desarrollarás el síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Algo parecido para entender esto es cuando adquieres el COVID-19, no significa necesariamente que vas a desarrollar el SARS-CoV-2, que es la enfermedad. Algo parecido sucede con el VIH. Las razones por las que yo quería hablar de este tema también es porque provengo de Yucatán. Yucatán es el segundo estado con mayor número de casos de VIH en el país. Y actualmente el 33% de las personas que viven con VIH se encuentran en cargas indetectables. Es decir, que 2 de cada 3 personas no conocen su carga o conociéndola deciden no tomar los medicamentos sugeridos para llegar a esta carga. Cabe recalcar que la transmisión del VIH tiene muchos canales. En general, todos se congregan en uno solo, la transmisión de fluidos, es decir, como los fluidos vaginales, como el semen, como la sangre. En general, los grupos más afectados en la actualidad son la comunidad LGBT, en específico los hombres gays y las mujeres trans, y también los usuarios de drogas inyectables. En un inicio de la pandemia en los años 80, el gobierno estadounidense, que fue el primero en que alarmó sobre esta enfermedad, notó que los grupos de infectados que viven con este virus son únicamente, o mayoritariamente, mejor dicho, las personas LGBT y los usuarios de drogas. Entonces, para el gobierno estadounidense, eso representó una como un justificante para no elaborar o no activar protocolos de atención sanitarias. Eso conllevó tanto a una desigualdad en el sector salud como en el sector social. En el sector salud porque las personas no tenían acceso a medicamentos, a tratamientos médicos, a un sistema de salud justo, digno y respetuoso. Y en el social porque empezó a crear mitos. Me gustaría hablar sobre estos mitos en específico. Uno de ellos es, no por besar a una persona con VIH se transmite. Repito que nada más por fluidos como fluidos vaginales, semen y sangre se pueden transmitir el VIH. Y en especial cuando tiene una carga altísima, es decir, sumamente alta es cuando se pueden transmitir. Una persona con VIH es muy difícil que te transmita el VIH por beso. Tiene que haber como muchos como elementos unidos, como tener heridas en la boca, como tener inflamación en las encías, como tener una carga retroviral sumamente alta. Entonces, realmente el tener contacto con personas con VIH o el tenerle miedo a las personas con VIH nada más mitifica más esto, lo hace más difícil de volver a la ciudad, más difícil de volvernos a nosotros. La peor situación que viven las personas con VIH no es la enfermedad, sino es el miedo que nace a partir de esto. Creo que es muy importante que reflexionemos con respecto a eso, porque en realidad la enfermedad puede matarte, pero los juicios te matan diario.